Cordial saludo a toda la teleaudiencia de este canal y de todo el oriente antioqueño. Estamos hoy muy complacidos porque reanudamos, iniciamos nuevamente este espacio social donde vamos a orientar en derecho, en ley, en constitución a toda la teleaudiencia. Sabemos que la Constitución colombiana nos provee de herramientas de derecho donde, valga la redundancia, nos dan unos derechos y unas obligaciones. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante y álgido que está conmocionando a todo el oriente antioqueño y al país, que es el catastro multipropósito. Sabemos que han habido unos excesos en ese tipo de avalúos, tanto en la parte urbana como la parte rural. En algunos municipios y en todo el país se ha ido, digamos, haciendo unas reclamaciones ante el Estado para que esto se corrija. En este día tenemos una invitada muy especial, que es la señora Gilma Restrepo, de la Veeduría por la Unión. La Veeduría por la Unión ha hecho un trabajo espectacular, muy bien estructurado, con todo el equipo que la acompañan a ella, con la coayuda de algunos concejales y de la administración de la Unión. Entonces vamos a darle espacio a ella para que nos cuente cómo van, qué han hecho, cómo va evolucionando las cosas y cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos con respecto a esta problemática del catastro multipropósito. Doña Gilma, muy buenas, ¿cómo está? Doctor Juan Alberto, qué gusto estar en el programa suyo, muchas gracias por el honor de acompañarlo y en nombre de la Veeduría por la Unión les vamos a contar cuáles son los logros, cuáles son las dificultades, de dónde nació la Veeduría y hacia dónde vamos. Entonces, si quiere, doctor, empiezo contando de dónde nació la Veeduría por la Unión. Perfecto, me parece muy bien. A raíz del año pasado, en la Unión empezó a aplicarse el avalúo urbano, la actualización catastral urbana. Esa actualización catastral urbana, el primer impacto que se tuvo es que el impuesto predial para todos, lo mínimo que le subió casi a la mayoría fue un 100%, era doblar el impuesto predial del 2024, en el 2025 pagar el doble de lo que se pagaba en el 2024. Eso empezó a generar unas reclamaciones fuertes de la comunidad y a raíz de esas reclamaciones la comunidad se organizó y nombró una veeduría por la Unión, una veeduría que tiene el nombre de Veeduría por la Unión. La veeduría empezó a identificar dificultades que habían frente a los avalúos. Se identificaron varias anomalías, como por ejemplo las llanuras de inundación que estaban en el PBOT que se debían considerar no habían sido tenidas en cuenta. Después se hicieron reclamaciones, se le explicó a la gente que tenía un derecho, que de pronto el doctor les explica, el derecho a la reconsideración, que ahorita él les hablará de lo que es, ese es un punto importante. Entonces eso fue como lo primero que se empezó a hacer. Hicimos algunas acciones legales buscando que ese 100% de ese impuesto predial no se aplicara. Desafortunadamente en las leyes uno no sabe cómo es que funcionan las cosas. Entendemos que nos dan como la razón, pero nos dicen que el mecanismo por el cual lo reclamamos no era el adecuado. Sin embargo, eso se siguió aplicando, se aplicó el 100%. De ahí seguimos haciendo unas reclamaciones porque todo el casco urbano, que eran las casas antiguas, esas casas antiguas tienen unas áreas muy grandes, esas áreas grandes fueron valoradas igual, lo construido a los solares. O sea, lo que denominamos las casalotes. Porque eran unos predios muy grandes. Ahí a final de año sacaron una resolución que apenas la vinimos a conocer hace como 8 o 15 días. Ahí nos dimos cuenta que no todas las casas fueron corregidas. También hicimos una reclamación porque se consideró
zonas comerciales, o está evaluado como comercial, las casas de habitación que ellos dijeron que estaban en la zona geoeconómica comercial, en la 1 o en la 2, pero no tuvieron en cuenta la destinación real del inmueble. Ese está pendiente de volverlo a presentar. En este momento estamos recogiendo información y lo vamos a volver a presentar. Ojalá que tengan en cuenta eso, porque encontramos situaciones muy inequitativas. Por decir cualquier cosa, una urbanización nueva, un lote de una urbanización nueva, muy bueno, está al lado de una casa vieja, y ese, por ejemplo, vale a 800.000 pesos el metro cuadrado, y el de la casa vieja vale a 1.342.000. Sí, hay una iniquidad. O estamos en esta cuadra, en una vía, nos separa solo la vía, las casas que están en este lado están a 1.300.000 algo, y las del frente están a 800, que no encontramos ninguna razón. Estamos mirando qué mecanismos, cómo reclamarlo. Vamos a iniciar, es un trabajo que vamos a hacer con la alcaldía, lo estamos trabajando con planeación y con catastro. Esperamos que eso surta algún efecto, y o si no, tendremos que seguir buscando, porque nos parece que es inequitativo y es injusto con la gente, porque no solamente es el prediar, sino todo lo que eso implica. Yo no sé, doctor, si usted ya ahí habla un poquito en derecho de lo que viene pegado a eso, y enseguida retomamos el tema de lo rural y de lo que viene. Sí, dentro de todas estas situaciones de reclamación que se han hecho, inclusive a raíz en todo el país, que la reconciliación, que el derecho de petición, inclusive algunas tutelas, fueron fallidas, porque no era el método idóneo para hacer esa reclamación, era la nulidad y el restablecimiento de derecho. Se dejaron pasar algunos periodos, porque eso tiene un tiempo, un plazo preventorio que da la ley, y en algunos casos no se presentó de esa misma manera. Sin embargo, la veeduría por la Unión y mi firma, JB Asesorías Jurídicas, se hicieron algunas reclamaciones donde se logró que se rectificara, y sabemos que hay casas lotes, por ejemplo, que afortunadamente tuvieron la consideración, la estudiaron y rebajaron los prediales. Es importante que las personas sepan que tienen el derecho a reclamar, o sea, no tenemos que tragar entero. Dentro de esta situación se nos presenta una cosa muy digamos, horizontal, y es que al subir el avalúo catastral, si por ejemplo mi predio valía 50 millones de pesos, pero en un momento dado eso me lo subieron a 350, 400 millones de pesos, resulta que yo ya tengo que hacer una declaración de renta. Entonces yo ya dejo de ser una persona no declarante a declarar renta. Si por alguna circunstancia yo voy a recibir un subsidio, llámese subsidio de adulto mayor, un subsidio de vivienda, por ejemplo, ya no voy a aplicar a eso, porque supuestamente pasé de un estrato bajo a un estrato alto. Entonces, de una noche a la mañana me convertí en un ser común y corriente a un millonario. Ese es el problema real del avalúo del catastro multipropósito. La alza desmedida del predio. Entonces nos lleva ahí a tener unos problemas, digamos, jurídicos, de impuestos y demás, porque si yo ignoro que debo hacer una declaración de renta basado en ese predio, dentro de 1 o 2 años me va a caer la DIAN y me dice, venga, usted no ha pagado. Entonces eso nos va a perjudicar. Pero ahora veo que, pues, he observado que al menos se mitigó un poco el alza del avalúo catastral en la Unión con respecto a ciertas cosas rurales. Obvio que quedan algunos puntos que se están trabajando, como esas viviendas que están dentro del perímetro comercial, pero que no tienen esa destinación comercial, sino que son viviendas. Eso hay que puntualmente llevarlo. Por eso tenemos nosotros el derecho a reclamar, por eso tenemos el derecho a pedir una asesoría para que una persona idónea nos lleve a poder reclamar ante las autoridades y hacer valer nuestros derechos. Ahora hablemos un poquito de lo rural. Bueno, antes de pasar a lo rural,
Yo creo que es muy importante que le contemos sobre todo a las personas que tienen propiedades rurales que no se guíen únicamente por el impuesto predial, porque estamos encontrando que las personas están desinformándose un poquito con lo del impuesto predial. Les contamos qué pasó con el impuesto predial. Ya les conté que el año pasado en lo urbano subió el 100% y eso fue lo que prendió las alarmas y fue lo que llevó a la gente a que reclamara. A raíz de eso, en trabajo conjunto con alcaldía, con consejo y con veeduría, se logró un estatuto tributario que fue benéfico para la actualización catastral rural y trajo algunos beneficios para lo urbano. Ahorita les contamos un poquito de los beneficios del estatuto tributario. Entonces, estamos viendo que muchos de los campesinos, sobre todo, se quedan muy tranquilos porque cuando llegan a esta facturita, en esta facturita solamente están mirando lo que dice a pagar, pero no están mirando, por aquí hay una columna donde dice el avalúo. Ese avalúo es muy importante para lo que el doctor nos está diciendo. Si el avalúo llega a cierto tope, yo estoy obligada a declarar. Como las personas dicen, a mí no me subió tanto el impuesto predial, yo estoy tranquilo porque no pasó nada. Sí pasó, si ese avalúo está en el tope que dice la DIAN, que por patrimonio tenemos que declarar. Como muy seguramente estas personas nunca han declarado, no tienen un RUT, no tienen una dirección, no tienen nada, la DIAN empieza ya a ver que yo tenía que declarar y no declaré. Pasé un año y no declaré, pasé otro año y no declaré. Es muy probable que cuando yo vaya a hacer cualquier actuación jurídica con mi predio, voy a encontrar que mi predio tiene un embargo por la DIAN, porque tenía las multas de la no declaración. Hay que decirle a la gente y que a la gente le quede muy claro. El hecho de declarar no indica pagar renta, que haya que pagar, pero sí hay que declarar y hay unos tiempos. Uno tiene que declarar en ese tiempo, presentar la declaración. Lo que pasa es que las personas sí van a tener un gasto adicional, porque nosotros no sabemos hacer una declaración de renta y tenemos que buscar a un profesional, a una persona que nos haga la declaración de renta y hay que pagarle. Entonces ese va a ser un costo adicional. Otro costo que vamos a tener no es lo mismo hacer una transacción notarial con un avalúo de 100 millones de pesos que con uno de 1000. Y lo que estamos viendo, que no sabemos por qué a nivel nacional no se han cambiado, por ejemplo, los porcentajes que se pagan en las notarías, los porcentajes en rentas, porque las escrituras se van a volver costosísimas, porque uno hacía antes una escritura por un poco menos de plata y no tenía pues como todo ese problema. Lo otro es, por ejemplo, el tema de las sucesiones. La sucesión hay que hacerla teniendo como base el avalúo catastral. Un poquito más del avalúo catastral. De esas sucesiones, creo que es el 15% lo que está establecido como una ganancia ocasional. Entonces, por decir cualquier cosa, el predio que yo voy a heredar es de 100 millones de pesos, del Estado ya son 15 millones, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que en muchas sucesiones la gente le va a tocar vender un bien para poder pagar los derechos notariales, los de registro y además estampillas, y sobre todo la ganancia ocasional. Puede subirse. El otro problema grande que vamos a ver con estas actualizaciones catastrales es que hay un impuesto al patrimonio. Uno piensa que un impuesto para yo tener un patrimonio de 3.800, algo que es a partir de cuando tengo que empezar a pagar impuesto al patrimonio, que muchos están lejos. Es posible que mucha gente estuviera lejos, pero ahorita con las actualizaciones catastrales hay mucha gente que va a llegar muy rápido. Ahora, si recuerdan un poquito, hace más o menos un mes o mes y medio se cayó una reforma tributaria donde el impuesto al patrimonio arrancaba en 2.000 millones de pesos. Facilito una persona llega a 2.000 millones de pesos. Y eso era un porcentaje y era alto. Uno arrancaba pagando por impuesto al patrimonio como 10 millones de pesos al año. Entonces, aparte del impuesto predial, tenía que pagar el impuesto al patrimonio. No sabemos hacia dónde vayan los temas tributarios del país, pero si le bajan la base, muchísima gente quedará tributando impuesto al patrimonio
es posible que los subsidios y eso, inicialmente las bases de datos no se alimenten, porque lo que nos han dicho es que el CISBEN y todo esto se rige como por la expectativa del ingreso que la familia puede tener. Pero yo no sé también cómo se vea una persona que tiene un patrimonio de 500 a 1000 millones de pesos en un CISBEN. Pues yo no sé si más adelante eso lo vayan a cambiar o no lo vayan a cambiar. Lo que vemos es que entró el catastro multipropósito, que cambiaba muchas cosas, pero lo que va ligado al catastro multipropósito no lo cambiaron. Por ejemplo, ese fue el problema en la Unión. En la Unión no se cambió el estatuto tributario y se metió una ley que era extremadamente onerosa para la gente, aplicando un 100% de incremento del impuesto predial. En el rural, como se limitó al 30%, o sea, este año los predios rurales que fueron actualizados no van a subir más del 30%. Y el año entrante van a continuar subiendo, van a subir el IPC más 5, lo urbano ya empieza a subir ese IPC más 4 hasta alcanzar tarifa plena. Eso se logró a través del estatuto tributario, que hay que volver a reconocerlo, trabajo conjunto de consejo, administración y veeduría. Pues sí, doctor, si de aquí hay otros municipios que nos están viendo, esos son problemáticas que yo creo que son comunes, porque lo que estamos viendo es que los avalúos están exagerados en todas partes. Encontramos que tienen muchos errores y los errores están en todas partes también. Es un llamado a que las comunidades empiecen a revisar, que se junten y hagan, pues que se unan. A nosotros nos ha ido bien con el trabajo de la veeduría, hay que buscar cómo se hace, porque el tener una veeduría es tener una representación de la comunidad que puede hacer eco en quienes toman las decisiones. El doctor Juan Alberto también hace parte de la veeduría, pues también nos acompaña, y tenemos otros dos abogados, que eso ha sido como la fortaleza de la veeduría, Sí. el pilar fuerte, donde siempre hemos estado acompañados y hemos podido ir haciendo cositas. Yo no sé qué más vamos contándole. Es importante, sí, doña Gilma, que haya la comunidad se una, porque la comunidad en veeduría pueden hacer las reclamaciones con toda la tranquilidad, la calma, con todo el derecho, asesorados por un profesional, y van a lograr lo que afortunadamente se ha ido logrando poco a poco acá en la Unión. Así que yo pues llamo a la comunidad del Oriente Antioqueño para que se una, se asesoren y se hagan unas reclamaciones en el momento adecuado. Por ejemplo, como le digo, hay situaciones en derecho que se pueden hacer, como la nulidad y restablecimiento de derecho en estos actos administrativos que están vulnerando a las comunidades. Porque no solamente es el alza desmedida del impuesto predial y demás impuestos, sino que se está vulnerando un mínimo vital. Yo conozco particularmente casos en la Unión donde las personas se me acercaron y me dijeron: doctor Juan, ¿pago el impuesto predial o cómo? Entonces ya estamos hablando ya de cosas mayores. O voy a perder mi terreno porque la verdad no tengo con qué pagar el impuesto predial. Entonces ya se está vulnerando unos derechos como al mínimo vital, a la vida digna, ¿cierto? El Estado está hecho para protegernos, no para atacarnos. Entonces, si nos unimos y hacemos unas reclamaciones debidamente estructuradas, yo sé que vamos a poder llegar a unos buenos acuerdos en cuanto a las administraciones del Oriente Antioqueño y en todo el país. Doctor, ahí no sería importante que usted nos contara los tiempos para esas acciones, porque yo tengo entendido que hay unos tiempos para uno presentar ese tipo de acciones. ¿No sería bueno que nos contara eso también? Exacto. Por ejemplo, los restablecimientos de derecho, por ejemplo, eso es una cosa muy corta, son 2, 3 meses para ese tipo de reclamaciones. La nulidad tiene 4 meses, pero la acción popular sí tiene 2 años para hacerla. Pero se necesita por lo menos 20 personas que presenten ese recurso. Simplemente es mirar particularmente todos los casos y asentarlos en el respectivo
derecho que se tiene para la reclamación. Por eso es importante que se reúnan, que se asesoren. Con mucho gusto estamos acá de la veeduría para asesorarlos. Nuestro teléfono es el 301-258-5780. Lo repito, 301-258-5780 para quien tenga alguna duda con respecto a eso. Lo vamos a asesorar y vamos a coayudar para que estas cosas se solucionen. Ahora vamos. Pero antes de pasar a otro temita, doctor, yo creo que sería muy importante decirle a las personas que en este momento está entrando la actualización catastral rural, porque entonces habrían esas dos acciones de las que usted nos está hablando, que tendrían 2 y 4 meses. Esos 2 y 4 meses son contados a partir de cuándo, porque la resolución fue de diciembre, pero apenas nos la dieron a conocer hace 8 o 15 días que nos están entregando impuestos prediales. Si es a partir de cuando nos llegaron los impuestos, cuando el municipio dijo si tenemos los 2 y los 4 meses a partir de ahí, o era a partir de diciembre, porque si era a partir de diciembre ya prácticamente se acabó. Pero no conocíamos ahí. La ley estipula que los tiempos corren y inmediatamente se promulga la ley y se le da la publicidad al decreto, ¿cierto? Así se haya promulgado la ley el 31 de diciembre, por ejemplo, pero si no se dio a conocer sino hasta hace 15 o 20 días, podemos hablar ya de una situación que es el derecho a conocer, a la publicidad de ese tipo de cosas. Entonces eso hay que mirarlo muy bien. Porque ahí sería muy importante que las personas que consideren que sus avalúos no están adecuados, de una vez empiecen a mirar antes de que se les venzan los términos, porque después yo les había escuchado a ustedes que a partir de ese tiempo que usted me está diciendo, nos toca es demostrar por qué el predio no vale eso. Ahorita la carga probatoria, digamos, la tiene el municipio, ya después sería voltear esa carga probatoria. Entonces nos tocaría pagar evaluadores, peritos, una serie de cosas que se vuelve más onerosa, entonces sería muy interesante pues que la gente tuviera en cuenta eso. Sí, Ahora sí era la interrupción que le hacía, doctor. Perfecto, entonces quería que nos enfoquemos en la parte rural. En la parte rural, pues hay también un catastro multipropósito. El gobierno dio la orden de que se evaluaran nuevamente esos predios, ¿cierto? Y hemos observado que hay algunas inequidades con respecto a estos lotes, a estas fincas que tienen restricciones de cultivo, ¿cierto? O de explotación, como los bosques, las aguas, bueno. La dejo usted que conoce un poquito más de ese cuento. A ver, de lo poquito que conocemos hasta ahora, de lo que conocemos en la Unión, estamos viendo que hay unas inequidades en el tema de los avalúos. Encontramos que tierras muy buenas tienen un avalúo que puede ser considerablemente bajo o normal, pero encontramos que tierras donde es muy difícil sacarle producción a eso porque tienen unas pendientes muy fuertes, con esas pendientes no se puede meter tractor, no se puede cultivar, porque son tierras que tienen mucha parte en bosque, porque están muy alejadas, porque las vías son muy malas, quedaron con un precio por hectárea muy alto. Esa es una de las cosas que hemos estado hablando con planeación municipal para tratar de identificarlas y ver si hacemos una reclamación, igual que la que se hizo con las zonas de inundación. Tenemos que recoger los casos, la gente que esté viendo que su avalúo es muy alto. Por ejemplo, a mí me decía un campesino, esa tierra mía quedó avaluada en 301 millones de pesos. Eso es como si costara, porque hay que decirle a la gente, el avalúo se considera que es el 60% del valor comercial. Escoger eso que está ahí, se divide por 0.6 y le daría el valor comercial. Esta tierra, según eso, valdría 500 millones de pesos. Él me dice, si a mí me dan 300, yo la vendo de una, porque es que eso no los vale. Ahí enseguida vendieron una tierra muchísimo más grande y la vendieron en 250. Otro decía, una tierra que entró en una sucesión que se vendió en 250 y llegó a valer en 600. Entonces, que busquemos todos esos casos a ver si logramos hacer una reclamación como por todos y mirar si es que esas zonas geoeconómicas,
que son zonas muy parecidas, quedaron muy altas y a ver si se les puede bajar el valor para que no impacten tan negativamente a los contribuyentes. Lo que sí se logró, que es como los beneficios del estatuto tributario, que pues sería un llamado ya no para la Unión, sino para otros municipios que estén con la problemática y que no hayan actualizado estatutos tributarios, es desde el estatuto tributario se puede mitigar el impacto al menos del impuesto predial. En la Unión se logró unos tratamientos especiales que fue en mesas de trabajo, veeduría, administración y consejo, donde se arrancaron con milajes a partir del 4 por mil, se exoneraron de impuesto predial lo que son bosques, rondas hídricas, zonas de protección, todo lo que tiene afectación ambiental o interés ambiental quedaban exentos del impuesto predial. O sea, en la proporción, si una finca tiene 10 hectáreas, de las cuales 5 son de interés ambiental, va a pagar solo la mitad. Solamente va a pagar de las 5 productivas y no de las otras 5. Otro de los beneficios, viendo el tema de las casas de antiguas y todo el pueblo antiguo, pues de lo habitacional, que con esos avalúos tan altos que quedaron, también se sacó, el estatuto tiene un alivio donde el milaje va a ser del 5 por mil, independiente del avalúo, el 5 por mil para las casas que son de una antigüedad de 1980 hacia atrás y que se conserven en su originalidad. Es como para tratar de conservar también esa parte del patrimonio del municipio. La parte histórica. La parte histórica y no golpear tan duro a los propietarios y permitir que sigamos conservando pues parte del casco urbano antiguo en las condiciones en que estaban. Esos son de los beneficios importantes. Hubo otro beneficio que es el que los intereses de mora no se empezaran a liquidar en el primer trimestre, sino que los intereses de mora se liquidan si yo me vuelvo morosa a partir del cuarto trimestre. Si en el cuarto trimestre a mí me dice que debo pagar el 20 de agosto al 21 de agosto yo no he pagado, ahí me arrancan a contar los intereses de mora. Yo tengo hasta ese plazo para pagar todo el año. Perfecto. Y tengo unos beneficios, porque entonces es, a ver, premiemos a los que buenas pagas y a los otros los castigamos un poquito. El premio para los buenas pagas son unos anticipos. Si usted paga el año anticipado, hay unos descuentos. Hay un descuento que se hace en diciembre cuando se hace el pago anticipado del año anterior, del año siguiente, perdón. Hay otro descuento en enero, otro en febrero y otro en marzo. Ahí se aplican los descuentos sobre si pagamos todo el año. Ya las personas que quieran como andar un poquito, en la página de la alcaldía y en la página del consejo está montado el acuerdo del estatuto tributario, que es el acuerdo 09 del 2025, para que lo bajen. Eso, lo que es impuesto predial, está como en los primeros capítulos, las tarifas están en el artículo 18, y ahí están los beneficios. En esa primera parte uno va a encontrar los beneficios del impuesto predial. Es como lo que... Yo quisiera darle un poquito más, ahondar con respecto al recibo, ¿cierto? Entonces, acá en la parte de abajo está el valor que hay que pagar del impuesto predial. No subió mucho. Subió para el rural 30%, porque fue un acuerdo que se logró con el estatuto tributario y con la municipalidad. Lo importante está aquí, en este ítem, que es el avalúo catastral. Entonces acá donde la situación ha estado bastante complicada. Hemos visto predios que han subido el 400, 500%. El 1000, el 2000. El 1000, el 2000%. Entonces acá es donde está la situación que hay que tener mucho cuidado. También es de anotar que estos predios que tienen bosques y situaciones ambientales excluidas no lo van a hacer por gracia, tienen que hacer la reclamación. Tienen que ir y decir, vea, mi finca tiene 10 hectáreas, pero 5 son improductivas porque tienen bosque, tienen aguas, tienen situaciones ambientales que debemos proteger. Entonces, ojo con eso, hay que reclamarlo. Si quiere, yo les complemento ahí. Eso tiene unas normas, tanto para lo de las casas antiguas como para lo del alivio de los bosques.
tienen, o sea, lo de las casas va a aplicar para este año si yo lo reclamo. Yo debo llevar una declaración extrajuicio y un certificado de libertad. En la notaría ya estará el modelo de la declaración extrajuicio, se llevan esos dos papelitos, se radican en archivo y ya deberían aplicarnos lo que dice el estatuto tributario, aplicarnos el 5 por 1000. Lo de los bosques y las zonas ambientales solamente va a aplicar para el año entrante, arranca en el año entrante. ¿Por qué tiene que arrancar el año entrante? Porque se necesita una certificación desde la Secretaría de Agricultura, que es la que va a certificar cuánta es la cantidad de zona ambiental que yo tengo. Entonces ellos dicen, de su predio el 30% es zona ambiental, entonces a mí me van a descontar el 30% del impuesto predial. Yo tengo que hacer la solicitud. Para hacer la solicitud debo, en Secretaría de Hacienda, me deben dar un paz y salvo, debo haber pagado todo el impuesto predial del año. Me van a dar un paz y salvo, el cual no tiene costo porque solamente va a aplicar para esto. Y hago la solicitud a la Secretaría de Agricultura para que me certifiquen cuánta es el área de la cual voy a disfrutar. Y eso se aplica para el año entrante. Recomendación para todos, no dejemos eso para última hora, para hacer esa diligencia, porque como la Secretaría de Agricultura tiene poquita gente, si vamos a entregar esos papeles en octubre, noviembre y diciembre, no van a alcanzar. No van a tener tiempo de hacer las visitas. Tratemos de entregar eso ahorita para que tengan las visitas y ese alivio ya lo veamos reflejado en el 2027. Ese alivio va a ser por 5 años, siempre y cuando consideremos las condiciones con las cuales nos otorgaron el beneficio. Bueno, como el tiempo en televisión es corta, ya se nos está acabando el tiempo. Quiero darles ya un nuevo formato acá en este programa, y es que vamos a tener un espacio para responder las preguntas jurídicas que ustedes tengan. Entonces tomen nota del WhatsApp 301-258-5780, van a colocar esas preguntas. Yo vi el programa, quiero saber sobre un divorcio, sobre este predio, sobre esta sucesión, bueno, cualquier situación de índole jurídica, vamos a tener un espacio en el programa para responderles a todos, a ustedes, sus preguntas. Vamos a tener invitados que nos van a hablar de derecho, que nos van a hablar sobre todas estas cosas que nos inquietan a todos nosotros. Les agradezco mucho la atención, espero verlos siempre y tenerlos aquí en nuestro canal. Un abrazo, que estén muy bien.